Hola, buenas tardes. Estamos en la clase de Seguridad Nacional. ¿Cuál es la importancia de la evolución de los sexenios de la seguridad nacional? Por ejemplo, a partir de los 80, específicamente en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando ya empieza este traslado del narcotráfico de Colombia hacia América del Norte, o sea, México y Estados Unidos, con la creación del cártel de Cali en Colombia, con Pablo Escobar, en 1982, bueno, en los 80 específicamente, ya se había formado el cártel de Guadalajara, comandado por Caro Quintero. Pero es hasta 1982 en específico, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se menciona por primera vez esta palabra o término de seguridad nacional, debido a que desde Porfirio Díaz se entendía como la seguridad del Estado mexicano a secas. Ya es hasta 1982, con este movimiento exponencial del cártel de Cali, del narcotráfico hacia América del Norte, cuando México reconoce ya el narcotráfico como un tema de seguridad nacional y se inventa este término de seguridad nacional. Y en ese entonces el único cártel que había crecido y desarrollado en México era el cártel de Guadalajara, hasta los 90, cuando crece, o se crea mejor dicho, el cártel de Sinaloa y el cártel de Pacífico. Y estamos hablando que para los 90 y finales de los 90 México tenía tres grandes cárteles que se encargaban de la distribución de la droga de Colombia, pero también se habían enfocado en el procesamiento y crecimiento de la amapola México y su distribución hacia Estados Unidos. Como todos sabemos, también Estados Unidos siempre ha sido el gran consumidor de la droga en el continente americano. Y México era esta zona de paso hacia el narcotráfico para Estados Unidos. Pero tenemos un gran cambio geopolítico histórico en el 2001. Se da este atentado de las Torres Gemelas en el 2001 en Estados Unidos, con lo cual cambia la agenda internacional hacia el terrorismo, en el cual México, que estaba gobernado por Vicente Fox en ese momento, también cambia su agenda nacional hacia el terrorismo, cosa que en México no sufríamos terrorismo. Pero además Estados Unidos crea lo que se llama el Comando del Norte, que es meternos en el mismo paquete a Canadá, Estados Unidos y México como su zona de protección. Y además Estados Unidos en ese momento, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cierra completamente sus fronteras y eleva los controles de seguridad de ingreso hacia su país, pero también a nivel internacional. Estados Unidos cierra sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y entrar ahí es un huevo literalmente. Pero ¿cómo le afecta a México eso? Siendo que México era la zona de paso hacia la droga para Estados Unidos, cuando se da estos atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos y está como presidente Vicente Fox, que cambia la agenda nacional hacia el terrorismo, uno, deja de proteger la seguridad nacional al interior con los grupos del narcotráfico en México, y dos, al quedarse esta droga estancada en México, como se dice vulgarmente, crecen exponencialmente los cárteles del narcotráfico, que solo eran tres, como les digo: el cártel de Guadalajara, el cártel Jalisco, el cártel de Guadalajara, el cártel de Sinaloa y el cártel del Pacífico. Y cuando termina el sexenio de Vicente Fox, de tres grandes cárteles que se habían formado en el país, cuando termina el sexenio de Vicente Fox, hay 9 cárteles formados al interior del país. Lo que da este proceso de que Vicente Fox, al alejar la seguridad nacional de esta protección al narcotráfico y girarnos al terrorismo de Estados Unidos, le deja el pase libre a los cárteles del narcotráfico para que operen y se distribuyeran en México. Este gran error del sexenio pasado, de únicamente decir que fue Felipe Calderón el causante del narcotráfico en México, no es verdad. Porque el que originó el crecimiento exponencial de los cárteles del narcotráfico fue Vicente Fox. Al que le toca lidiar con todos estos problemas que ya genera el narcotráfico en México es a Felipe Calderón. Por eso cuando inicia su sexenio hace este llamado michoacanazo, obviamente en el estado de Michoacán, que ya era una zona controlada por el cártel Jalisco, pero además inicia este proceso de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, pensando que sacando a las Fuerzas Armadas
a realizar operativos de seguridad pública, iba a poder controlar al narcotráfico. Situación que vimos a lo largo de los años que no fue cierto. ¿Y por qué no? Porque no se hizo un análisis verdadero del crecimiento del monstruo que había generado el narcotráfico a nivel del país. Porque cuando inició su sexenio Felipe Calderón, el país ya estaba completamente dominado por estos 9 cárteles del narcotráfico. Esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, el que detuvo varios líderes de estos cárteles, no los desmembró, sino que al contrario, al dejarlos sin líderes, se subdividieron estos cárteles y se crearon nuevos cárteles en el sexenio de Felipe Calderón, lo cual generó que durante todo el sexenio de Felipe Calderón las Fuerzas Armadas tuvieran que estar luchando contra el narcotráfico, rompiendo la base original del objetivo de las Fuerzas Armadas, que era proteger la seguridad nacional hacia afuera, pero no contra el narcotráfico. Y entonces Felipe Calderón se agarra de una modificación constitucional que hizo Ernesto Zedillo en 1995, en la cual se permitía que las Fuerzas Armadas ingresaran en términos de seguridad pública únicamente cuando algún estado o municipio su seguridad pública hubiera valido chetos. En este caso, con la lógica de que el narcotráfico ya había invadido el país, se pensó en el sexenio de Felipe Calderón que al sacar las Fuerzas Armadas a controlarlos se iban a eliminar, cosa que no pasó porque se irradiaron estos cárteles de narcotráfico, ahora sí a poder controlar todo el país y no importando la distribución de las Fuerzas Armadas. Por eso, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, también hay un análisis que se dio, que los cárteles del narcotráfico ya se habían diversificado. ¿Por qué diversificado? Porque pues ya tenían sus redes de distribución controladas, las zonas de siembra, las zonas de distribución, sus rutas hacia Estados Unidos, y estaba perfectamente delimitado la función de los cárteles. Y ahora se fueron a la terciarización del delito, que es la delincuencia organizada, que ahora es cobro de piso, secuestros, trata de personas, traslado ilegal de inmigrantes por el país, que eso se llama la terciarización del delito. Por eso cuando inicia el sexenio de Peña Nieto, le da el nombre de la lucha contra la delincuencia organizada, porque pues ya estaban perfectamente mapeadas las zonas donde trabajaba el narcotráfico, y ahora la idea en el sexenio de Peña Nieto era lidiar contra esta delincuencia organizada. Por eso se le dio este gran crecimiento a la Secretaría de Gobernación, pero además se le dio todo el presupuesto en términos de dinero, pero además de aportación de armas y de capacitación operativa a la Policía Federal para que realizara estos grandes operativos de detención a nivel del país, lo cual había logrado en el sexenio de Peña Nieto que se fueran controlando estos grandes cárteles del narcotráfico y controlar la seguridad pública a través de la delincuencia organizada, que cambia y se rompe completamente cuando entra López Obrador, porque López Obrador pues desmantela al CISEN y crea esta Agencia Nacional de Inteligencia, que es básicamente la Dirección Federal de Seguridad 2.0, porque es un aparato de inteligencia político, no de seguridad nacional, pero además elimina a la Policía Federal, que era la que realizaba estos procesos de investigación y detención a nivel federal, pero también genera su política de abrazos no balazos, con lo cual protege los derechos humanos de los grandes líderes del narcotráfico e impide la operación de detención de la delincuencia organizada. Y entonces podemos ver cómo esta desaparición de la Policía Federal a nivel de procesamiento de seguridad pública se rompe, las tasas de inseguridad se disparan en el sexenio de López Obrador, pero también la Policía Federal era la que se hacía cargo de la Policía Federal de Caminos, y al desaparecer la Policía Federal, pues obviamente desaparece la Policía Federal de Caminos, y tenemos estas grandes incidencias delincuenciales en autopistas federales y caminos federales, donde cualquier transportista puede ser detenido y asaltado. Y entonces estas políticas sexenales podemos ir viendo cómo este país, cada sexenio, se reinventa la nación, porque cada presidente trae una ideología nueva, una política nueva, cómo quieren quedar en la historia, y cada sexenio en términos de seguridad nacional y seguridad pública
se van cambiando estas tendencias, pero sin la idea de proteger al ciudadano que somos nosotros, que esa es la modificación sexenal. Y ahora con la nueva presidente, Claudia Sheinbaum, podemos ver cómo se están tratando de modificar estas políticas de seguridad pública, pero sin darles el presupuesto que se necesita para las policías estatales y municipales, y además cambiándole también las funciones a las Fuerzas Armadas, que se sucedió en el sexenio anterior de López Obrador, de ponerlos de constructores, de distribuidores de vacunas, de hacerse cargo de los aeropuertos, de hacerse cargo de las aduanas, cambiándoles el objetivo a las Fuerzas Armadas, que es la misma ideología que sigue Claudia Sheinbaum ahora como presidente, tratando de modificar estos modelos de seguridad pública para que todo se dirija obviamente desde el centro, pero sin darles presupuesto a las policías estatales. Gracias.